Diga conmigo, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús dice, y oiga lo que el Espíritu Santo está hablando, está diciendo. Creo firmemente que el Espíritu Santo ha hablado a todos sobre la necesidad que tenemos de su presencia en nuestras vidas y en nuestra familia. Creo firmemente que el Espíritu Santo ha hablado a los padres sobre la formación de manera intencional del corazón de sus hijos en Dios. Creo firmemente que el Espíritu Santo nos ha exhortado a los adultos, a los jóvenes, a los adolescentes, sobre ser una generación que honre a Dios en medio de un sistema inmoral, en medio de un sistema que está diciendo: Dios ha muerto, nosotros somos los importantes, somos capaces, podemos hacer lo que querramos y no pasa absolutamente nada. Creo que Dios ha estado exhortando a los padres a formar, repito, de manera intencional una generación futura que ame a Dios, que honre a Dios, una generación apasionada por Dios, forjando un sistema de valores y de principios divinos y bíblicos en cada corazón de sus hijos. Esta mañana yo quiero hablarles, haciendo un paréntesis, para algunos que piensan que es fácil predicar, no lo es desde mi experiencia. Hablar es fácil, pero traer una palabra, un contenido es difícil en mi caso. Lucho mucho con eso, pero una madrugada Dios me dio esta palabra. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 al 23. Vamos a hablar sobre la presencia de Dios y el espíritu de Mical. Seguimos en esa parte, en ese tema, la importancia de la presencia de Dios, la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestra familia. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16 al 23 dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David, que saltaba y danzaba delante de Jehová, y Mical le menospreció en su corazón. 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda multitud de Israel, así a hombres como a mujeres. A cada uno les repartió un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Diga conmigo, casas. Volvió luego David para bendecir su casa. Quiero que ubique esa parte. Pero Mical estaba así. Te tengo algo. Estaba así, esperándolo. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le vio en la ventana? Dio de comer al pueblo, bendijo al pueblo, pero Mical ya estaba casi para explotar. Y dice: volvió luego David para bendecir su casa. Diga conmigo, bendecir la casa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo:
Diga conmigo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical. ¿Sabe? Fue una discusión de sala o recámara o de cocina sobre cosas divinas. Y el escritor nos dice solo esa parte para saber qué más le dijo Mical, cómo lo ofendió tan fuerte, que David dice: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre. Esas frases ya las sabemos. ¿Te pareces a? ¿Qué? Bueno, yo solo dije, cuando el esposo, la esposa, la mamá le dice a los hijos: ¿te pareces a? No tuvo remedio David sino decirle al final, ya para terminar la discusión: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, por lo que él hizo por mí, siendo nadie, por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos. Pero señora, si usted no me honra, le dice, hay chicas que quieren hacerlo. ¿No dijo eso? Y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes tú has hablado. Y Mical no dice esposa de David, dice hija de Saúl. Nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Esta escritura, en ella vemos dos actitudes diferentes ante la presencia de Dios. Ante Dios, ante su presencia. La actitud del rey David, el esposo, y la actitud de Mical, hija de Saúl, la esposa. Y obviamente también vemos en esta escritura, y al final, versículo 23, el resultado, la consecuencia de las dos actitudes diferentes. Quiero que esta mañana, como objetivo de nuestra prédica, comprendamos que no se puede o no puede haber manifestación de Dios en un matrimonio, en una casa, donde haya actitudes opuestas ante la presencia de Dios. Diga conmigo: háblame, Señor. Yo quiero que lo veas. La Biblia dice que la historia se escribió para nuestra enseñanza. Es tiempo también que como objetivo tengamos, que escuchemos con este objetivo, tomemos conciencia que la actitud que tengamos ante la presencia de Dios va a determinar la manifestación sobrenatural de Dios en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra casa y en nuestro destino. En primer lugar, veremos la actitud de David. David reconoció y honró a Dios y honró su presencia. En el corazón de David, si usted ve, había gratitud y dice: Dios me escogió en lugar de tu padre. Y vemos la actitud de David cuando trajo el arca de Dios. Usted ubica toda la historia pasada antes de que este acontecimiento se narrara.
Trajo la primera vez y murió Usa. Trajo la segunda vez y este fue el momento. Dice la Biblia que David danzaba, glorificaba, honraba a Dios, no le importaba gastar fuerzas, energías. Él estaba contento porque había traído el arca, símbolo de la presencia de Dios. Él fue agradecido, generoso. Porque tenemos a un David que era hambriento por la presencia de Dios desde joven. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Una cosa demandada a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. ¿Cuántos días? Todos los días. Para él la presencia de Dios era lo mejor, de tal forma que dijo: es mejor tu misericordia que la vida. Pero estamos en Mical. Vamos a ver a Mical. La actitud de Mical significa arroyo. Mical no entendió la importancia y la necesidad de la presencia de Dios en su vida. No entendió eso. Mical es una persona de carne y hueso en esta historia, pero sus hechos describen un espíritu. Ese espíritu que tiene actitudes y acciones contrarias a Dios, de quien vamos a aprender para quitar de nosotros ese espíritu de Mical que está acabando con nuestra vida, con nuestro matrimonio, con nuestra familia y con nuestro destino. Tenemos que quitar a Mical de nosotros. Hoy tiene que salir Mical si está dentro de ti. Hoy tiene que salir. Si hoy no sale Mical, entonces no habrá fruto. Estoy hablando de hijos. Estoy hablando del fruto que alegra el corazón de Dios, porque Jesús dice: mi Padre se goza, se alegra porque llevéis ¿qué? Mucho fruto. El espíritu de Mical tipifica la crítica y la oposición hacia la honra a Dios, hacia la adoración a Dios, hacia el servicio a Dios. El espíritu de Mical tipifica toda crítica y oposición a expresar el gozo y la adoración a Dios. Qué bien ha quedado el rey. ¿Cómo es posible que se despojó de su capa real? Le dijo David: lo voy a seguir haciendo, porque el rey él es el rey. El espíritu de Mical tipifica y se opone a toda manifestación y mover de la presencia de Dios. Señores, estaba el arca, la misma presencia y la gloria de Dios moviéndose en el pueblo, y Mical, ¿cómo? Estatua de sal. El espíritu de Mical se opone y no soporta la adoración a Dios. Dice que solo se quedó mirando en la ventana. Pero Mical, es importante entender quién era esta persona. Mical era hija de Saúl. Es importante la formación y la influencia de los padres para con los hijos. Es hija de Saúl. ¿Quién era Saúl? Saúl era un donadie al principio. Su padre se le perdieron unas burras, y buscando las burras encontró el reino. Como rey no valoró la presencia de Dios, el arca de Dios, porque dice David: no hemos hecho caso desde los tiempos de Saúl. Él confió. Dice la Biblia que Saúl era un hombre alto, simpático, bien parecido, y se confió en su sabiduría. Cuando está la guerra entre Israel y los filisteos, ¿sabe qué dijo este insensato? Quien se enfrente a Goliat, ¿qué cosa? Le voy a dar a mi hija.
Solo imagínate qué hija tenía para querer deshacerse de ella. Él sabía quién era su hija, él sabía cómo se portaba su hija, él sabía cuál había sido la influencia hacia su hija o la omisión de su influencia hacia su hija. Sabiendo quién era su hija, le dijo: quien se enfrente le doy a mi hija. Ahora, entendemos que como padre, que era guapo y simpático, así era la hija igual. Pero eso no es lo importante. Hablando todavía de Saúl, Saúl no valoró la gracia que le fue dada, porque no era nadie y le dieron el reino. Saúl perdió el piso rápido y despreció la presencia de Dios. Pero no solo eso, cuando él está funcionando como rey, él desobedece la palabra de Dios a través del profeta Samuel. Y cuando Samuel Israel va a la guerra y esperan a Samuel para el sacrificio, y pasan las horas y Samuel no llega. ¿Alguien recuerda qué hizo Saúl? Usurpó la función profética, y Dios le dice: no más, y lo quitó. Y en vez de reconocer sus errores, decir: bueno, la regué, perdón, no. Cuando lo quitan, Dios unge a David. Él sabe que David va a ser el rey. Él trata de sostenerse en el básicamente, puedo decir, en el puesto. ¿Y sabes qué hace? Empieza a perseguir a David para matarlo. Y empieza a crear odio, rencor más grande del que ya tenía de por sí. Ahora, él era el tipo de padre que tenía Mical. Mical tenía la formación del padre y aprendió y heredó el carácter y las características del padre. Mical era una chica altiva, orgullosa, vanidosa. Se creía que era guapa, pero era berrinchuda, fastidiosa, irrespetuosa, desobediente, doble cara, hipócrita al final. Y era difícil convivir con ella. Qué difícil es vivir con una mujer que se cree que es guapa, pero rencillosa, pleitera. Había nacido como hija de rey. Su comportamiento era hija de rey. Y además en ese momento era la esposa ¿de quién? Del rey. La influencia negativa o positiva del padre o de la madre es determinante en la formación de carácter, de pensamientos, de visión, de intenciones, pero también de pasión por Dios. O sea, la herencia de un padre, de una madre, es determinante en la formación del corazón, del carácter, pero también del amor a Dios. Hay padres que no heredan amor a Dios, pasión por Dios. Pueden heredar otras cosas, pero menos esa pasión por Dios. Y eso, ten cuidado. Saúl en todo el reinado no le interesó el arca de Dios. No le interesó la presencia de Dios. Y no se podía esperar algo diferente de la hija. La hija también no le interesó la presencia de Dios. El espíritu de Mical, como dije, se opone a la adoración, se opone al mover de Dios, se opone al servicio a Dios. Hablando otra vez de Mical, encontramos que Mical amaba a David. Es la única mujer en la Biblia que se dice que ella, antes de casarse, amaba a un hombre. Amaba a David. Si quieres conocer a David, tienes que ir a ver antes de que fuera elegido rey. Cuando Samuel va a la casa de Isaí
Sale el primero, grande, fuerte, ojos verdes, rubio, de buen parecer. Y Samuel dice: este es el rey. Y dijo Dios: tranquilo, tú ves lo que hay en el exterior, yo veo el corazón. Pasan los 7 hijos y no aparece el rey. Y le preguntan a Isaí: ¿tienes otro? Y dijo Isaí: ¿quién? ¿Qué dijo? Sí hay otro, pero la verdad es que no considero que él sea el rey. Dice: tráelo. Y van a traer a David, y Dios dice: este es el hombre. Un jovencito que amaba la presencia de Dios. Pero hay algo aquí que yo quiero que tú comprendas. Mical amaba a David. Quiero que comprendas que amor como emoción no implica formación de carácter. O sea, tú puedes amar a alguien y puede ser que ese alguien te ame, pero eso no implica que ese amor que tú tengas un buen carácter. Y un mal carácter con una pasión de amor te va a llevar obviamente a un desastre. Entonces, amor como emoción interna y carácter como formación nada tienen que ver. No siempre amar implica sabiduría. Amar al hombre de Dios, en este caso a David, amarlo apasionadamente, no implicaba que ella amaba la presencia de Dios. Mical tenía la formación y el carácter incorrecto del padre. Saúl no le interesó el arca, no amó la presencia de Dios. La hija fue igual. Mical amaba a David, repito, porque David era rubio y de buen parecer, de hermoso parecer, dice la Biblia. Lo amaba a él, pero ella no amaba la presencia de Dios. Amaba a David, pero la influencia del padre fue más grande que el amor a David. Porque al final ese amor se puede volver enfermizo. Un detalle que quiero que tú veas: que David no buscó a Mical, el padre se la dio. Y algo que yo quiero que tú veas aquí: David era un hombre apasionado por la presencia de Dios. Pero no siempre la unción te va a dirigir a tomar buenas decisiones. David pudo haber dicho: no quiero a Mical. Es más, yo maté a Goliat sencillamente porque Dios me dirigió a hacerlo, pero no quiero a tu hija. Pero a veces la unción no ayuda en el carácter para tener buenas decisiones. David era un hombre ungido, pero sobre la unción eligió mal. Y si tú eliges mal, no te va a ir bien. Ahora, Mical, al casarse con David, se supone que se dice que el matrimonio es la segunda educación. Unir dos vidas, dos historias diferentes para ser felices es un trabajo sobrenatural y solamente Dios puede hacerlo. Unir dos personas diferentes con dos historias diferentes para hacer uno necesita mucho trabajo. No estoy en temas de matrimonios, pero Mical se casó con David y se espera que Mical cambie.
Se espera que ahora realmente haga las cosas con la cabeza y no con la cara. Que se espera que su matrimonio funcione por la presencia de Dios y no por el 40, 50, 60. Pero su orgullo, su falta de humildad para reconocer la necesidad de la presencia de Dios le llevaron a menospreciar la presencia de Dios. Honra es valoración, deshonra es menosprecio. Quiero ver con ustedes la primera evidencia del menosprecio de la presencia de Dios. Mical es indiferente a la presencia de Dios. No tiene interés por la presencia de Dios. No le importa la presencia de Dios. David como esposo era un hombre hambriento desde joven por la presencia de Dios. Mical, a pesar de estar casada con David, dormir con David, convivir con David, comer con David, a pesar de eso, no se le pegó nada. No quiso amar la presencia de Dios. Ella amaba otras cosas menos la presencia de Dios. El día que David fue por el arca y la trajo a Jerusalén, Mical le expresó totalmente lo que había en su corazón. Por su actitud, por su amargura, por su orgullo, por su prepotencia y por la posición de una hija de rey y ahora esposa de rey. Repito, ella menospreció la presencia de Dios. Mical perdió la bendición de disfrutar la presencia de Dios en su vida y en su matrimonio. Mical no quiso la presencia de Dios, menospreció la presencia de Dios. Mical era una cristiana, era gente que iba a la iglesia, gente que se decía que su hogar era sencillamente un hogar de Dios, pero no amaba la presencia de Dios. ¿Cuántos esposos, cuántas esposas, cuántos hijos, por su orgullo, por su posición económica, por su cara bonita, por su 40, 60, 80, por su salud, por su edad, porque piensan que ya la hicieron en la vida, ellos no quieren la presencia de Dios? No miran la necesidad de la presencia de Dios en sus vidas. Me quiero imaginar a Mical, a porque lo despreciaba. A este cuate me lo traigo cortito. 3 horas en el salón de belleza, gimnasio, y dijo: este nunca se me va a ir. Ella amaba otras cosas, lo amaba a él, pero no amaba la presencia de Dios. ¿Cuántos esposos no aprenden el valor y la honra que su esposa tiene por la presencia de Dios? ¿Cuántas esposas no dan importancia, no aprecian el valor y la honra que su esposo tiene por la presencia de Dios? ¿Cuántos hijos no valoran que sus padres amen a Dios? No valoran que no llegan borrachos. No valoran que la esposa no está con otro hombre. No valoran eso. Otra mujer, la mamá, o el papá. No valoran eso los hijos. No honran, no valoran que sus padres aman a Dios. ¿Cuántos cónyuges pelean por la consagración y el servicio a Dios de su cónyuge? Yo le digo algo. ¿Qué prefieres, esposo, esposa, hijos? ¿Qué prefieren? Padres, esposo, esposa, que amen a Dios. Incluso hijos
Hablando de los padres, ¿qué prefieres que tu hijo esté en la iglesia, esté dando tiempo a la iglesia? Y cuando hablo de la iglesia es a Dios, no es a la iglesia. Todo lo que hagas, hacerlo de palabra o de hecho, lo haces para Dios y de Él vas a recibir la recompensa. Porque al Señor Cristo servís, dice el apóstol. ¿Qué prefieres? ¿Un hombre entregado a Dios, que sirve a Dios? ¿O un hombre, una mujer, un hijo que para saber dónde se va, se arregla para saber qué sospechas puedes levantar? ¿Qué quieres? ¿Cuántos padres enseñan a sus hijos que primero son las añadiduras antes que a Dios? Y hablando del pasado, si fue así en tu caso, ¿cuántos conoces? ¿Cuántos hijos conoces que no están en Dios? No están en Dios, porque la postura fue primero las añadiduras antes que a Dios, y no están en Dios. Es tiempo de rectificar, de valorar, de no estorbar, más bien apreciar que su cónyuge o sus padres o sus hijos amen la presencia de Dios. Entonces, la primera evidencia de menosprecio de la presencia de Dios fue que no le importó la presencia de Dios. Segunda evidencia de menosprecio de la presencia de Dios es que no quiso hacer equipo con su esposo. Cuando el arca llegó, dice la Biblia que ella estaba en su casa y solo miró por la ventana. El principio bíblico es matrimonio, es unión. David fue solo a traer el arca de Dios. ¿Y sabes quién estaba también entre ellos? Las chicas. ¿Sí o no? No lo acompañó, no lo apoyó, no se involucró. Cuando David llegó, tuvo en poco lo que hizo su esposo, porque ella no le interesaba. Estando en casa, dice la Biblia que se asomó por la ventana, implica que no le interesaba el trabajo de su esposo, no sabía la importancia y el proyecto que David tenía para Dios. No disfrutaba el trabajo de su esposo, para nada. Ella estaba ajena al mover de Dios, no estaba interesada en nada de Dios. La primera que no apoyó el ministerio de David, ¿quién fue? Su esposa. Cuando el varón, cuando el esposo no aprecia, no valora, no le interesa lo que su esposa hace para Dios, no acompaña, no impulsa, no se goza del ministerio de su esposa, entonces camina en dirección opuesta. Y en esta dualidad, en esta diferencia en el matrimonio, en la familia, no se puede desear la presencia de Dios. O sea, ¿cómo caminar dos si no están de acuerdo? ¿Y cómo desear la presencia de Dios en la familia si alguien no está de acuerdo con la presencia de Dios? Queremos la bendición de Dios, pero no la presencia de Dios. Y dígame, ¿cómo? Hay algo que quiero dejarte en tu corazón. Esposo, la Biblia dice que de acuerdo al trato que tú des a tu esposa, dependen mucho el éxito o el resultado de tus oraciones. Como tú trates a tu esposa, de ahí depende mucho la bendición de Dios. O sea, tú no puedes detener que tu esposa ame a Dios
y tú quieras la bendición de Dios. Cuando la esposa de igual manera no aprecia, no valora, no le interesa lo que su esposo hace, el amor que tiene por el reino de Dios, por la presencia de Dios, por la obra de Dios, y no le acompaña, no le impulsa, no quiere caminar, pues sencillamente camina en dirección opuesta. Y no puede haber bendición de Dios en esa casa si no hay unidad. Los hijos igual. Si no haces equipo con tus padres, sencillamente, ¿cómo va a haber bendición de Dios si estamos en desunión? ¿Cuántas barreras ponemos a la bendición de Dios para nuestra casa, para nuestra persona? Posiblemente estás inconsciente de un espíritu de Mical. Quizá estás inconsciente despreciando lo que tu cónyuge o tus padres o tus hijos hacen. No te quedes mirando en lo que Dios quiere hacer o está haciendo. Tienes que involucrarte. Quien solo mira se pierde el mover de Dios. Tercera evidencia de menosprecio a la presencia de Dios por parte de Mical. Mical menospreció a su esposo. Primero, menospreció la presencia de Dios. Segundo, no hizo equipo con él. Pero no solo no hizo equipo, porque una cosa es, mira, yo te respeto, yo no me meto con lo que tú haces, échale ganas, sigue adelante. Pero la otra es que ella menospreció la persona de su esposo. Era su esposo, pero ella no diferenció entre el barro y la unción. No vio la unción en él, solo vio el barro. Ella no valoró la función y la unción que Dios había puesto en la vida de su esposo. Cuando alguien sirve en la iglesia y funciona en algunos dones en la iglesia, no es asunto de la persona, es asunto de que Dios es el que da los dones, las habilidades para funcionar en la iglesia. Y si alguien detiene eso, tenga cuidado. Hijo, padres, esposa, esposo, tenga cuidado. O sea, no queremos la bendición de Dios, pero no queremos sembrar en los terrenos de Dios. Ella no respetó la unción de su esposo. Menospreció al hombre de Dios. Dios dijo: no toquéis a mis ungidos. No quiero que usted piense que uno se defiende. Yo quiero ayudarlo a usted, papá, mamá, esposo, esposa. Quiero ayudarlo, hijo, quiero ayudarte. Ten cuidado con tocar la unción. Somos muy dados si nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres no operan en milagros y tienen un ministerio en la iglesia. Somos muy dados quizá a detener eso. Yo le pediría que usted, con sabiduría, con entendimiento, cheque ese asunto. No puedes detener el agua y querer tener el río de Dios en tu vida. ¿Cuál fue la respuesta de David ante todo esto? Ante que no amaba la presencia de Dios, su esposa, a que no hizo equipo con él, no lo menospreció. ¿Cuál fue la respuesta de David? Yo quiero que el versículo 21 lo podamos leer. ¿Cómo es que responde David a esto? Y estamos terminando esta mañana. Dice: entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en presencia de tu padre. Está como diciendo: mira,
no me interesa lo que digas, pero quiero que lo entiendas. Fue Dios que me eligió a mí. Fue Dios quien me puso a mí. Yo no lo busqué, yo no lo pedí, vamos. Como diciendo, abre tus ojos. Fue Dios quien lo hizo por mí. Yo estoy cumpliendo solo un llamado. Yo estoy cumpliendo solamente un deber para Dios. Como diciendo, mujer, entiéndelo. Para constituirme por príncipe sobre su pueblo. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez. Seguiré haciéndolo. ¿Cuál fue la respuesta de David? Alguien puede pensar, yo soy tu padre y todo hijo debe respetar. Es un principio. Yo soy tu esposo y tienes que respetarme. Es un principio. Pero ¿qué hacemos con eso si tocas la unción? ¿Qué hacemos con eso si tocas la unción? Oh, no estoy diciéndole a los padres tengan cuidado. Bueno, sí estoy diciendo eso. Discierna eso. Cuidado con tocar la unción. Dice David, lo voy a seguir haciendo. La familiaridad, la costumbre, el trato, el mirar a tu hijo desde niño, todo flaquito, guapo obviamente, aunque esté feo, los papás, las mamás dicen que son guapos. Y después sale con un ministerio en la iglesia, con una habilidad en la iglesia, y da momento. Esa familiaridad y esa posición de padre, posición de madre, detiene la unción. Desvalora, ¿está correcto? No valora el ministerio de su hijo, de su esposo, su esposa. ¿Por qué? Pues ya está, ¿qué? Y ahora, como dice en mi tierra, muy verdad de Dios. O sea, ¿qué te pasa? O el esposo nunca hablaba, siempre tranquilito, y de pronto empieza a trabajar, a dar clases, a funcionar, y la esposa dice, ¿y ahora qué te picó? Tenga cuidado con eso. Porque estamos tan familiarizados, porque es nuestra esposa, nuestro esposo es nuestra hija, nuestro hijo, son nuestros padres, y estamos tan familiarizados que decimos, no creo en ti. Y la familiaridad le llevó a Mical a criticar. ¿Cuánto esposo menosprecia a su esposa y detiene lo que Dios puede hacer a través de ella? ¿Y cuánta esposa también detiene el mover de Dios en su esposo y lo critica? ¿O cuántos hijos pueden menospreciar a sus padres? ¿O cuántos padres pueden menospreciar la unción en la vida de sus hijos? Y eso lo llevó a la crítica, al juicio. Dice que el versículo, el primer versículo dice que lo juzgó en su ¿qué? En su corazón. Lo puedes poner, dice, y lo menospreció ¿en dónde? En su corazón. Haga conmigo ahí en su lugar esto, por favor. Esto así en pie. Y haga conmigo esto, así. Y entonces, ¿qué empezó a hacer esto? Cuando ella lo menospreció en su corazón, dijo, va a ver, me va a escuchar. Ahora sí, me va a escuchar. Y empezó esto, sí, me va a escuchar. Y entonces lo menospreció en su corazón. Y yo quiero que tú veas esto, que lo esperó. El versículo 20 dice algo muy importante. Lo esperó. Estaba al tanto de su llegada. Estaba mirando por la ventana el momento que vendría para ponerle una buena tunda. Dice, volvió luego David, ¿para qué cosa?
Este hombre estaba con una unción, estaba alegre, estaba feliz por haber honrado a Dios, por haber trabajado para Dios, por haber dado tiempo para Dios. Le aseguro que quizás ni había comido y él estaba feliz. Y dice: si Dios va a bendecir al pueblo, yo quiero que bendiga mi casa, y yo voy a mi casa para bendecir mi casa, porque quiero a Dios en mi casa. Pero ¿sabes qué hizo esta mujer? Tú vas feliz como aquel que tenía años de no llevarle un ramo de, nunca le había llevado un ramo de flores a su esposa. ¿Se acuerdan una anécdota que les conté? Esto fue real. Este señor vivía en un pasillo hasta el final. Al final del pasillo estaba la casa, la cocina, y la mujer en la tarde estaba lavando los trastes, y vio a ese hombre porque había llegado de una reunión de varones donde les dijeron que debían llevar algo, sorprender a su esposa con algo que nunca habían hecho. Y el hombre pasó a la florería y se cuenta que la flor apenas podía cargar el ramo de flores. Y esta mujer tenía 15 años de casados y nunca había llevado nada, ni un chocolate, vamos. Vio al esposo entrar en ese pasillo y agarró el sartén y le dijo: ajá, este desgraciado no va a entrar. ¿Quién sabe qué hizo? Va a pedir perdón, no lo voy a perdonar. Y salió la señora toda amargada y le dijo: ¿qué hiciste? No creas que me vas a comprar, no creas que te voy a perdonar. Y lo tiró con todas sus flores. Mical está más o menos de esa manera. Me va a oír, hágale así. Me va a oír, me va a oír. Y él venía con la unción. ¿Y ella qué tenía? Cheque esto. Volvió luego David para bendecir su casa. ¿Te ha pasado eso? Vas feliz de la iglesia, feliz de la célula, feliz de dar un estudio bíblico, feliz de que alguien aceptó a Jesús como su Salvador. Vas feliz por eso. Oh, estás feliz por haber servido al Señor en alguna área. Y te están esperando. Saliendo Mical a recibir a David, el escritor solamente nos dice lo que le dijo, pero no nos dice cómo se lo dijo. Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Cuánto varón que no acompaña, no se involucra en el ministerio de su esposa, lo único que hace es hacer lo que hizo Mical. Me va a escuchar. Cuánta mujer que no acompaña a su esposo, lo único que hace es criticar. Cuánto hijo que no entiende el ministerio de sus padres, solo se vuelven criticones, juzgadores de lo que hacen sus padres. Y le digo, ¿sabe qué es fácil criticar cuando tú no haces las cosas? Cuando no estás involucrado en el asunto, es fácil criticar. Cuando solo tú miras, es fácil criticar. Involúcrate en el asunto y serás criticado. Pero al final, ¿qué interesa? Quiero que te pongas de pie, por favor. Versículo 23. ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué hace este espíritu en la vida? Hace que no tengas fruto. ¿Cómo se te va a recordar a ti en la iglesia? ¿Como alguien que se involucró? Sabes que si no te involucras, lo único que vas a hacer es criticar. Y ya siendo muy formales y muy directos, quizá hoy cuando llegaste
Viste todo esto, los banderines, y tú dices, ¿y ahora qué? Y en tu corazón empezaste a hacer cosas del pastor o de alguien que te recibió, de la iglesia, y estás ahí, estás ahí. Quiero que entiendas, golpear a Dios no lo vas a lograr. Como le dijo Jesús a Pablo, Pablo, te vas a dañar solamente. Te vas a dañar, Pablo. O sea, Pablo, entiende, Pablo, no puedes darle de patadas a una aguja. Por más enojado que estés, Pablo, no puedes hacerlo. Te vas a dañar. No puedes. Te vas a dañar. ¿Tú crees que puedes detener la obra de Dios? Y la hija de Saúl, no la esposa de David, la hija de Saúl, nunca fue fructífera. Y esterilidad es trabajar, 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 trabajar y no tener fruto, no ver resultados. ¿Qué hizo David? Continuó. Ponme versículo 22. Él había recibido la crítica, había recibido el frentazo en la nariz, el portazo, mejor dicho, en la nariz. Había recibido los gritos, la rabia, la amargura de su esposa. ¿Y qué hizo David? Dígame. Dijo él, voy a continuar, voy a amar a mi Dios, voy a servir a mi Dios, voy a continuar y aún me haré más vil que esta vez. A pesar de la oposición, bendice tu casa. Porque no nos dice que si le dejó o no le dejó bendecir su casa. Porque la señora se paró ahí y dijo, ¿y tú qué? No dice que sí lo hizo. Yo creo que él bendijo su casa, él bendijo su vida, bendijo su familia. A pesar de la oposición, continúa. Es mejor obedecer antes a Dios que a los hombres. Y no estoy levantando nada aquí hoy. Solo quiero que cada uno de ustedes haga conciencia de la unción en sus hijos, en sus padres, en su esposa, en su esposo. Bendice tu casa. Forma los corazones de tus hijos. Continúa honrando a Dios en tu casa. Determina bendecir al pueblo de Dios. David bendijo al pueblo de Dios. Pero esta mañana quiero que analices si hay algo de Mical en ti. Quiero que analices si hay algo de Mical. Yo te voy a pedir que pongas primero a Dios. Afirma tu decisión por amar la presencia de Dios. Sirve a Dios. Sirve al pueblo de Dios. Aunque amándolos más, seas amado menos. ¿Cuánto estamos perdiendo por tener el espíritu de Mical en nuestros corazones?
Cuánta atmósfera de la presencia de Dios estamos perdiendo en nuestra vida, en nuestra casa, por actuar con el espíritu de Mical. Pero esta mañana creo que el Espíritu Santo está hablando a sus vidas. ¿Por qué no nos rendimos? Si Mical hubiese honrado a David, no como David, no como el esposo, sino la unción que había en el esposo, te aseguro que la historia de Mical hubiese sido otra. Pero esta mañana, dile a Dios: saca ese espíritu de Mical que está en ti. Y dile a Dios: Señor, primero serás tú siempre, Señor. Contra toda oposición del diablo y de quien sea, yo te amaré a ti con todo mi corazón, sobre todas las cosas. Tú serás el amor de mi vida y de mi corazón. Tú serás lo que mi espíritu ame, Señor. Esta mañana, quita de ti ese espíritu de Mical que critica, que se opone, que no hace equipo, que no ama la presencia de Dios. ¿Por qué no te rindes esta mañana y le dices: Dios, está bien, quiero amarte con todo mi corazón? Y si amar a tu iglesia, a tu pueblo, a la gente, se ha amado menos, lo único que quiero, decía San Pablo, es terminar mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Dios te ha dado talentos, empieza a trabajarlos. Empieza a ser fructífero en el reino de Dios. Y la sentencia que puedes leer en la Biblia: y Mical nunca tuvo hijos. Y Mical nunca tuvo hijos. Y puedes leer en la Biblia que en otra parte de la escritura que tuvo hijos fueron los hijos de su hermana, que ella cuidó, pero nunca fueron los suyos. Iglesia, vamos a entrar en un tiempo de trabajo para el reino de Dios. ¿Por qué no le dices al Señor: antes de amar el trabajo, ámalo a Él? Antes de hacer las cosas para Dios, ámalo a Él. Antes que las cosas, ámalo a Él. Amándolo a Él, vas a amar lo que Él ama. Amándolo a Él, vas a amar lo que Él ama. Vas a amar el poder del evangelio, vas a amar la palabra, vas a amar la Biblia. Amándolo a Él, amarás a la gente que la ama. Amándolo a Él, vas a amar y hacer lo que la ama. Vas a servirle. Y como a David dijo: no me interesa, le dijo, lo que me digas. Sé que estoy haciendo lo correcto. Sé que estoy sirviendo a mi Dios. Sé que estoy adorando a mi Dios. Sé que estoy honrando a mi Dios. Y no me interesa hacerme más vil por causa de mi Dios. ¿Quién eras antes? ¿De dónde te sacó? Quizá me digas: pastor, yo era un hombre bien portado. No lo dudo. Pero el camino que Él te marcó fue un camino de salvación. ¿De dónde Él te salvó? ¿Qué destino cambió en ti? ¿Por qué no lo amas a Él? ¿Por qué no determinas servirle? ¿Por qué no determinas
reconocer la unción de tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos, o hacer lo que hizo Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Con Dios no se pierde, con Dios siempre se gana. Quiero que esta mañana le digas al Señor: amamos tu presencia, oh Dios, amamos tu presencia en nuestra familia. Y en la familia, empieza a decir la familia, el nombre de tu familia, el apellido de tu familia. Dile: en la familia tal, amamos tu presencia, queremos tu presencia. Tu presencia que trae milagros, que trae provisión, que trae bendición. Amamos. Chicos, amen la presencia de Dios. Chicas, amen la presencia de Dios. Padres, amen la presencia de Dios.